Labias de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando les suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar del objeto favorito de muchos, pero el objeto más odiado por los fetichistas de pie. Les voy a hablar de los zapatos. Hoy conoceremos un poco de la historia, el origen de los estilos y sabremos quién compra más zapatos. Yo espero que sea el 100 pies. Y también les vamos a explicar, que no creo que haya falta explicarlo, pero se lo explicaremos porque creo que el zapato con rueditas es de los peores inventos de la humanidad. Ya existen los patines, ¿por qué hacer un zapato que es peor y un patín que es peor? Es lo peor de los dos mundos. Así que amarrémonos nuestros cordones y corramos en la pista de las curiosidades porque arranca esta labia. Para empezar, mis pequeños amantes de los zapatos, no hay una razón real que especifique por qué se empezó a utilizar el zapato. No existe como decir es por esto, no, sino solo se sabe que se empezaron a utilizar. Lo que sí se sabe es que la creación del zapato no proviene de un mismo sitio, sino se empezaron a crear en muchos lugares al mismo tiempo de distintas formas, hasta que luego se fue, por así decirlo, unificando. La razón más obvia de la por qué uno podría suponer que se empezaron a crear muchos zapatos en distintos tipos del mundo es porque se descubrió que si se cubría uno los pies con algo resistente, iba a tener menos dolor en los pies, se los iba a romper menos y no había que cortarse las uñas de los pies tan seguido porque nadie se las veía. Ese último consejo se los doy yo. Ahora, se cree que el uso del calzado tiene más de 15.000 años y pudo haber sido resultado de la última glaciación, porque en ese último periodo glaciar se obligó a la humanidad a trasladarse muchísimos kilómetros de distancia para buscar refugio, y puede ser que con tanto que tuvo que caminar dijeran, vamos a inventarnos algo para ponernos en los pies porque se me estoy congelando y me están saliendo ampollas. El zapato más antiguo encontrado fue una sandalia hecha con corteza de Artemisa, no la diosa griega precisamente, sino la planta llamada Artemisa. Estas sandalias fueron encontradas en 1938 en la región de Oregon, en los Estados Unidos. Luego de estas sandalias sí hay un bache muy grande en la historia hasta que volvieron a aparecer, o sea, como que se encontró ese registro de sandalia muy viejo y luego pasaron muchos cientos de años sin saber de los zapatos, o sea, que hay un periodo de la humanidad en la que es desconocida para nosotros qué tipo de zapatos se utilizaban. Serían una Jordan. No lo creo porque ni siquiera había existido Jordan, pero hubiese sido increíble. Un Neandertal con Jordan. Ahora, en el 2008 en Armenia se encontró el primer zapato hecho de cuero de vaca. Se cree que data de unos 5.500 años antes de Cristo y este pudiera ser el primer calzado que se asemeja al calzado que se usa en Occidente en la actualidad. La palabra zapato proviene de un origen del latín vulgar, que deriva de un término latín llamado sabatus, que a su mismo tiempo proviene de un griego antiguo que decía sabatón. Y el sabatón no es un maratón de samba, que sería increíble, sino que es una forma en la que los griegos se referían a las botas de guerra de los romanos que le parecían como vulgares. Veían a los romanos con botas y decían, pero qué vulgar, ¿quién es este? ¿Un soldado o una prostituta? Porque aunque los griegos sí usaban sandalias en alguna de sus batallas, ellos en el día a día andaban sin nada. De hecho, para los griegos, el usar zapatos en el día a día era algo de débiles. Pero no hay que olvidar que los griegos hasta competían en las olimpiadas desnudos, así que los griegos siempre buscaban una excusa para andar desnudos y andar haciendo orgías con sus amigos sin nada de mujeres. Ellos siempre iban a buscar una razón. ¿Quiénes son los vulgares romanos que usan zapatos? No, se me quitan los zapatos y la ropa y a gozar. Pero claro, cuando los romanos invadieron a los griegos le dijeron, mis amores, en este hogar romano de ahora se usa zapatos y a las orgías se le agregan mujeres. Ya, basta de esta locura. En el antiguo egipcio también fueron muy famosas las sandalias, que menos mal que usaban zapatos, porque imagínense con todo ese arenero en los pies. Al comienzo en Egipto los zapatos solo eran para hombres. Las mujeres y los esclavos no podían usar ningún tipo de zapato. Y después se preguntan por qué las mujeres tienen tantas razones para estar bravas. Bueno, y los esclavos ni hablar. De hecho, antiguos faraones egipcios le mandaban a dibujar la suela de sus zapatos en la cara de sus enemigos para que se sintieran que le tienen el pie en la cara. De verdad, una humillación bien grande esa. El bullying egipcio de lo peor.
Hoy en día se considera que los romanos, además de hacer muchísimos avances en vialidad, en infraestructura, en arquitectura y en literatura, hicieron muchísimos avances en calzado, siendo la bota romana Caligae el primer zapato cómodo que existe en la historia de la humanidad. Utilizando este zapato como principio se hicieron las botas y los zapatos cerrados mucho tiempo después. Hay que agradecerle que nuestro pie esté cubierto a los romanos. También en Roma tenían distintos calzados según el oficio o la práctica que hacían. Pero mientras en Europa se mataban a espadazos con sus zapatos romanos para ver quién se quedaba con el territorio, en Asia también estaban teniendo su propia evolución del zapato. Aunque tenían un problema sobre todo con las mujeres, porque así era la época de antes, de hecho la época de la actividad. Así que muchachas, perdón, siempre se entiende por qué ustedes están tan bravas con nosotros, perdón. Sí, en Asia tenían problemas con los zapatos de las mujeres. ¿Por qué? Porque se consideraba que las mujeres con pie grande eran poco atractivas. Así que las obligaban a usar un calzado que se llamaba flor de loto, que van a ver aquí una cosa horrible, que les reducía el tamaño del pie hasta un tercio. Era una tortura del día a día que le cambiaba el pie de forma, una forma amorfa y llevando mucho dolor, solo para no intimidar a los hombres, porque si tienen el pie grande y yo el pene pequeño, no, que tengan el pie del tamaño de mi pene. En la Roma clásica el zapato rojo solo era usado por las muchachas cortesanas, hasta que empezó el emperador Aureliano a utilizarlos él, siendo esta la 33ª vez en la historia de la humanidad en la que el hombre le robaba algo a la mujer para utilizarlo él. Esta costumbre luego la llevó la iglesia, por eso es que la mayoría de cardenales usan zapatos rojos, porque se copiaron de los romanos. Los tacones se empezaron a utilizar en el siglo X, pero se popularizaron en Europa fue hasta el siglo XVI. Aunque al principio los tacones eran solo para hombres, porque demostraban poder y prosperidad, y porque obviamente los hombres se querían ver más altos. De hecho, mientras el tacón fuese más alto, se demostraba tener más dinero. O sea, se puede decir que los tacones en el siglo XVI eran la camioneta 4x4 del siglo XXI. Pero aquí es donde viene la venganza femenina, ya que en el año 1660 Catalina de Medici se casó con Enrique II en Francia y usó los tacones ella y dijo, esto también es de mujeres. Esto se considera un hito importante en la historia de la moda porque fue la primera vez en donde la novia también quiso robarle la atención del vestuario al novio y luego al pasar de los años se fue desviando la atención y ahora la persona que tiene que demostrar más glamour, más elegancia y más cosa con su vestido es la mujer, no el hombre. Un dato loquísimo que cuando lo leí dije, pero qué demencia, es que fue hasta el año 1800 en donde empezó a existir el zapato derecho y el izquierdo. Antes de eso los dos zapatos eran iguales. ¿Qué quiere decir esto? Incomodísimos. Y otra cosa que quiere decir es que antes era más barato comprar zapatos porque se compraban de a uno. Eran iguales todos. Se me dañaba un zapato, me compro un solo zapato. Adiós al par de zapatos. Adiós. De hecho, en el siglo XIX y en Filadelfia es donde se fabricó el primer zapato izquierdo y derecho. De ahí vino la dictadura del zapatero de vendernos dos. Eso sí, mucho más cómodos porque antes uno tenía que caminar así recto, parecía un pingüino. Ahora, el sistema de tallas de zapatos americanos que muchos conocemos proviene del rey Eduardo II de Inglaterra, cuando en el año 1300 decidió que 13 millas de trigo equivalen a una talla de zapato. O sea, lo que quiere decir es que si su talla en talla americana es 9, en realidad su talla son 27 semillas de trigo. Ahora, el zapato deportivo existe desde 1839 cuando el inventor estadounidense Charles Goodyear descubrió el proceso de vulcanización, que es un método para fortalecer y endurecer la goma natural a través de calor y azufre. Luego de allí, en 1892 se lanzó que era la primera zapatilla con suela de goma vulcanizada. Estas zapatillas se hicieron populares entre los atletas y se consideran los primeros zapatos deportivos modernos. E imagino que también fue la primera vez en donde alguien fue a una competencia y luego no se quería arrancar las piernas por utilizar zapatos que no eran de goma. Y además imagino que saben que el señor Charles Goodyear también luego se alejó del mundo de los zapatos y se dedicó al mundo de las llantas de auto porque el apellido Goodyear es un poco popular en la actualidad. Actualmente los tres países que más producen zapatos son de primero China con 12.6 mil millones de pares por año, luego sigue la India con 2.1 mil millones de pares por año y luego sigue Brasil con 895 millones de pares por año. O sea, China es el rey de los zapatos por mucho.
El zapato más caro del mundo son unos tacones llamados Moonstar Shoes y valen 18 millones de euros. Mala idea si usted tiene los tacones puestos, empieza a bailar en una boda y dice, me los voy a quitar, se los van a robar, no se los quite. Baile con los tacones y cuestan 18 millones de euros. Ojo, pero ese es el más caro como zapato nuevo, porque el zapato usado que más caro se ha vendido es el Nike Louis Vuitton, creado por el famoso director Virgil Abloh, que se vendió por 20.2 millones de dólares. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Pues que la humanidad lleva 15.000 años utilizando zapatos, así que entiendan por qué es un fastidio que cuando uno llega a la casa ajena se los manden a quitar, porque uno dice, ¿y mis 15.000 millones de años? Así que ya saben, muchachos, si está en una fiesta y alguien les pide, pero ponte en mis zapatos, usted le dice, pues más vale que no sea una flor de loto porque yo no quiero que mi pie sea morfo.